Bueno, entonces vamos a continuar con la clase sobre teoría asintótica. asintótica. Ya tienen Ya tienen en el FIEX virtual la última de las versión de las diapositivas. diapositivas. He marcado en He color marcado en azul color azul los resultados más importantes, ¿no? Y lo último que vimos el día martes fue la convergencia en distribución del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Para ello habíamos mencionado lo que era la convergencia en distribución, el concepto de convergencia en distribución, algunas propiedades de la convergencia en distribución y cómo ésta se articula con la convergencia en probabilidad. En particular el teorema de Slutsky, que lo aplicábamos junto con el teorema del límite central para llegar a la convergencia en distribución del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces yo recomiendo ver la grabación de la clase anterior, ¿no? Para esa demostración que está, bueno, está también puesta aquí en las diapositivas, ¿no? Eh, entonces, básicamente, lo que hacíamos era expresar esta diferencia del estimador menos el parámetro, menos el vector beta. Recuerden que si a esta diferencia ustedes le toman la esperanza, eso se convierte en el sesgo, ¿no? Y se tiene que multiplicar por raíz de n, ¿ya? Por justamente la forma de la varianza del estimador. Entonces la convergencia la planteamos sobre la diferencia del estimador y el parámetro, o el vector de parámetros, multiplicado por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces sobre esa diferencia, eh, nosotros aplicamos el teorema de Slutsky y aplicamos luego el teorema del límite central, ¿sí? Y encontramos que aquí está el resultado principal, ¿no? Esa diferencia del estimador con el vector beta multiplicado por raíz de n, por la raíz del tamaño de la muestra, converge en distribución a una distribución normal multivariada, ¿no? Una normal multivariada que tiene como media a la matriz nula y como varianza a sigma cuadrado, que es un escalar, un parámetro, la varianza del error por la inversa de la esperanza de xy por xy transpuesta, ¿no? ¿Sí? Recuerden que la esperanza de xy por xy transpuesta es aquello a lo cual converge la matriz x mayúscula transpuesta por x mayúscula entre n, ¿no? Que también la podemos expresar así, ¿no? Como la suma de i igual 1 hasta n, obviamente, de el vector xy por nuevamente el vector xy transpuesto, ¿no? Todo esto sobre n, ¿ya? Esa matriz, que es una matriz de segundos momentos, porque es x por x, ¿no? Converge en probabilidad a la matriz esperanza de xy por xy transpuesto, ¿no? Y bueno, para que eso sea invertible, recuerden que esta matriz esperanza de xy por xy transpuesta debe ser definida positiva, ¿no? Y con eso ya tenemos la invertibilidad. Y bueno, si tú quieres expresar ya la convergencia para únicamente el estimador beta gorro, ahí ya lo puedes expresar de esta forma, ¿no? Beta gorro converge asintóticamente, eso quiere decir la A minúscula, ¿no? Asintóticamente, ¿no? O tiene una distribución asintótica, también se puede decir, ¿no? Tiene una distribución asintótica normal con media beta y varianza sigma cuadrado entre n por la inversa de la esperanza de xy por xy transpuesta, ¿sí? Pero este resultado de aquí es consecuencia del primero, ¿no? Del que está en azul. El azul es el principal, de ahí se puede despejar y obtener este de acá abajo. Y dijimos también que la varianza en esta distribución asintótica, la varianza de beta gorro, o sea, esta de aquí, la llamamos varianza asintótica, porque es la varianza de una distribución asintótica, ¿no? ¿Sí? Y esta varianza asintótica
depende de un parámetro desconocido, de sigma cuadrado, que es desconocido. Entonces, si queremos estimar la varianza asintótica, lo que podríamos hacer es reemplazar sigma cuadrado por sigma cuadrado gorro, por su estimador, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que la varianza estimada de sigma cuadrado converge en probabilidad a sigma cuadrado. Esto lo demostramos, ¿no? En la clase anterior también. Y por otro lado, sabemos que x transpuesta por x entre n converge en probabilidad a la esperanza de xy por xy transpuesta. Por lo tanto, sus inversas también convergen. Entonces, esto, para que tenga la forma de la varianza asintótica, habría que dividirlo entre n, ¿no? O sea, dividimos entre n aquí dividimos entre n, y ya tenemos la varianza asintótica, y aquí multiplicamos por n, ¿no? O mejor dicho, dividimos entre n también. Pero este n que está acá abajo está multiplicando, por lo tanto este n se va, los dos n se van, ¿no? Este n se va con este n. Y ya. Entonces, por lo tanto, el estimador de la varianza asintótica, de beta gorro es sigma gorro cuadrado por x transpuesta x a la menos 1. Recuerden que los x son datos, ¿no? Porque vienen en la muestra. ¿Sí? Entonces ya tenemos toda la información necesaria para encontrar la matriz que representa la varianza asintótica. O sea, una cosa es la varianza asintótica paramétrica, o sea, que depende de un parámetro, sigma cuadrado, que es desconocido, y otra cosa es la varianza asintótica que tú puedes estimar, que tú puedes conocer, reemplazando sigma cuadrado por sigma cuadrado gorro, ¿no? Entonces, esa sería la varianza asintótica estimada, o el estimador de la varianza asintótica. Entonces, esa fue la conclusión de la clase anterior, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver ese resultado de normalidad asintótica, pero en términos escalares, ¿ya? En el libro de Goodrich, por ejemplo, se plantea este resultado que viene en las diapositivas, ¿no? Lo llaman el teorema 5.2, ¿ya? El teorema 5.2. Y no lo demuestran. La demostración en realidad es, este teorema es un caso particular del caso matricial que nosotros ya hemos demostrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense que aquí tienen la convergencia en distribución del vector beta gorro, pero dentro de ese vector beta gorro ustedes quieren un elemento, beta gorro j, ¿no? Beta gorro j. Que saben que beta gorro es igual a beta 1 gorro, beta 2 gorro, y cada uno de ellos sí es un escalar. Bueno, imagínate que a ti te interesa beta j gorro. O sea, dentro de todo ese vector beta gorro, a ti te interesa la entrada jésima, que se llama el escalar beta gorro j. ¿Ya? ¿Cuál es la convergencia de ese beta gorro j? Ponerlo bien esto. ¿Cuál es la convergencia de ese beta gorro j? Bueno, beta gorro j tiene una esperanza que es beta j, ¿no? Entonces, esta diferencia se cumple beta gorro menos beta. La puedes descomponer en las diferencias de cada uno de los componentes, ¿no? Beta 1 gorro menos beta 1, beta 2 gorro menos beta 2, beta 3 gorro menos beta 3, beta j gorro menos beta j. Y cada una de esas diferencias multiplicada por raíz de n va a converger a una normal con media 0. Ya no vas a hablar del vector nulo, sino de 0 nada más. Y la varianza va a ser un elemento dentro de toda esta matriz, porque esta es una matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? ¿Sí? De esa matriz de varianzas y covarianzas vas a tomar un elemento, el elemento jésimo, j, ¿no? ¿Sí? Entonces,
De esa manera vas a tener el teorema 5.2 del libro, ¿no? Que te dice lo siguiente, ¿no? Bajo los supuestos Gauss-Markov, que tú sabes que son los supuestos del 1 al 5, eso incluye homocedasticidad, ojo. O sea, para tener la normalidad asintótica no necesitamos el supuesto 6 de normalidad, pero sí necesitamos los 5 primeros, en particular el supuesto de, bueno, el 4 que hemos dicho que siempre es importante, el más importante, el de esperanza condicional 0, pero en este caso también es importante el supuesto 5 de homocedasticidad. ¿Ah? Si no hay homocedasticidad, ya no se cumple ese teorema, por si acaso, este resultado. Entonces, ¿qué me dice el teorema 5.2 del libro de Goodrich, de normalidad asintótica? Me dice, bajo los supuestos de Gauss-Markov, los 5 primeros supuestos, la diferencia beta gorro j menos beta j, estos ya no son vectores, son escalares, multiplicados por la raíz cuadrada del tamaño de muestra, se distribuyen asintóticamente como una normal con medida 0. 0, la normal es univariada y el 0 ya no es un vector, es un elemento 0, escalar, y la varianza ya no es una matriz de varianzas y covarianzas, sino también es un escalar. Pero miren, es un escalar donde está el sigma cuadrado, que es el parámetro desconocido, ya esto ya lo hemos visto, ¿no? También está presente en la convergencia del vector beta gorro menos beta. Y se divide esa varianza sigma cuadrado se divide entre un elemento que llamamos a sub j al cuadrado, ¿ya? A sub j al cuadrado. Y bueno, ese cociente de sigma cuadrado entre a sub j al cuadrado tiene que ser positivo, las varianzas son positivas, y la llamamos la varianza asintótica ¿de quién? De toda la diferencia, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es AJ cuadrado? Bueno, AJ cuadrado es aquello a lo cual converge el promedio de los RIJ gorro cuadrado, ¿ya? O sea, AJ cuadrado es una asíntota, es un punto de convergencia en probabilidad. Esto se asemeja mucho a la ley de los grandes números, porque lo que tú ves aquí, n a la menos 1 por la suma, esto no es otra cosa que un promedio muestral. Esto es el promedio muestral de los cuadrados de R gorro y J. Ese promedio muestral, o esa media muestral de los cuadrados de R y J, de R y J gorro, ¿ya? Convergen en probabilidad a J cuadrado. Entonces es la convergencia, AJ cuadrado es la convergencia de la media muestral de cuadrados de R gorro y J. ¿Y quién es R gorro y J? R gorro y J son los residuos, ¿ya? De la regresión de XJ contra todas las otras variables independientes, ¿sí? Nuevamente, R gorro y J son los residuos de la regresión de XJ sobre todas las demás variables independientes, sobre todos los demás regresores, ¿ya? Y decimos que beta J gorro está distribuida en forma asintóticamente normal, ¿ya? Decimos que beta gorro J está distribuida en forma asintóticamente normal, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, este sigma cuadrado entre AJ cuadrado es un elemento de esta matriz, de la matriz sigma cuadrado por la esperanza de XY por XY transpuesta, todo a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Porque esta es la varianza asintótica. ¿Te acuerdas? Aquí está, mira. Esta de aquí. La varianza asintótica, ojo, de la diferencia de beta gorro menos beta por raíz de n. Esa es sigma cuadrado por esperanza de XY por XY transpuesta a la menos 1. Bueno, si tú tomas de esta matriz, ¿ya? De esta matriz, tú tomas el elemento J, J,
pues vas a tener esto de aquí, sigma cuadrado, que es lo mismo, entre A sub J. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y ese elemento A sub J al cuadrado es este límite en probabilidad de esta media muestral de cuadrados de R gorro y J. ¿Mm? Claro, no se recomienda calcular a mano esta inversa, ¿no? O sea, imagínate que esto fuera una matriz 10 por 10, ¿no? 10 regresores, ¿no? 10 por 10, va a ser una expresión muy grande. ¿No? Pero se puede demostrar usando las regresiones parciales, por ejemplo, eh, que los elementos de esta matriz grande, que es la inversa de la esperanza de xy por xy transpuesta, tienen esta forma, ¿no? AJ cuadrado, que son límites en probabilidad de promedios de los cuadrados de los residuos. ¿Sí? Justamente para estas cosas sirve el teorema de Frisch-Baum-Low, ¿no? Lovell, Frisch-Baum-Lovell, que vino en el examen parcial, ¿no? El problema 4, ¿no? Que en una regresión donde hay muchos regresores, una regresión múltiple donde hay muchos regresores, donde hay K mayúscula de regresores, tú puedes hallar el estimador de los coeficientes de un subgrupo de esa lista de todos de esos K regresores, trabajando con los residuos, ¿no? Y para eso utilizabas la matriz hacedora de residuos, la matriz M. ¿Sí? Entonces no te debe sorprender que acá aparezcan los residuos, pues, ¿no? Bueno, en este caso son los residuos al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y también cuando vimos la estimación por mínimos cuadrados ordinarios del modelo de regresión lineal múltiple, la fórmula de beta J gorro dependía de los residuos, ¿no? ¿Te acuerdas de la fórmula? ¿Cuál es la fórmula de beta J gorro? Era la suma, ¿no?, de los residuos. De los residuos de regresor J contra todos los demás regresores, ¿no? Por Y y J, si no me equivoco. Por Y, perdón. Sobre la suma de I igual 1 hasta de n de esos residuos al cuadrado, ¿no? ¿Te acuerdas esa fórmula? Entonces, bueno, los residuos nuevamente aparecen aquí. Si te das cuenta, mira, en este denominador aparecen los residuos al cuadrado. Aparecen los residuos al cuadrado y aquí también aparecen los residuos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, mira, esto es como la covarianza con la varianza, ¿no? Esta es una covarianza pero muestral, ¿no? Una covarianza muestral de residuos con los Y. Y en el denominador tengo la varianza de los residuos. ¿Sí? Entonces la matriz de covarianzas, de varianzas y covarianzas, es una matriz de varianzas y covarianzas de residuos. De residuos al cuadrado, particular. ¿Sí? O sea, los elementos de esa matriz de varianzas y covarianzas son residuos al cuadrado. Lo puedes ver en esta fórmula también. Es por eso que aparecen aquí. Y aparecen aquí. En la varianza asintótica. No debe sorprender, entonces, ¿no? Bueno, entonces, todo esto en realidad es un caso particular del caso general que hemos visto más arriba. ¿Ya? En el caso general matricial hemos visto la convergencia en distribución de todo el vector beta gorro. Ahora estamos viendo la convergencia en distribución de un elemento de ese vector beta gorro. ¿Sí? El elemento en particular jésimo, beta sub j gorro. ¿No? Bueno, ya hemos visto a qué converge, su media y su varianza. También podemos decir que el estimador de la varianza, sigma gorro cuadrado, es un estimador consistente o converge a sigma cuadrado, que es la varianza del error, ¿no?
Y como sabemos que la diferencia de beta gorro con beta tiene una distribución normal, asintóticamente normal, entonces podemos estandarizarla y obtener una normal estándar. ¿Cómo la estandarizamos? A la diferencia de beta gorro j con beta j la dividimos entre su eh, desvío estándar, ¿no? El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Este SD beta j gorro es la raíz cuadrada de la varianza de beta j gorro. Entonces, esto es una normal estándar, entonces. Como es una normal estándar, su distribución asintótica es una normal con medida 0 y varianza 1. ¿De acuerdo? Pero el pequeño problemita que tenemos aquí es que el desvío estándar es desconocido, porque el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza de beta gorro, conocemos su fórmula, pero numéricamente no la conocemos, porque depende de sigma cuadrado, que es un parámetro desconocido. Por eso es que para conocer este ratio, se suele reemplazar el desvío estándar por el error estándar, ¿no? Esa es la diferencia entre SD y SE. SD es un desvío estándar, o una desviación estándar, mejor dicho, una desviación estándar desconocida, y SE es un error estándar conocido. ¿Mm? Representan lo mismo, solamente que uno, el primero, la desviación estándar está en función de sigma cuadrado, que es desconocido, y el error estándar está en función de sigma gorro cuadrado, que es conocido. ¿Se entiende la diferencia? Y por lo tanto, beta j gorro menos beta j sobre el error estándar de beta j gorro tiene también una distribución asintótica, o se distribuye asintóticamente como una normal con media 0 y varianza 1, o sea, una normal estándar. Y aquí dice, ¿no? Ese beta j gorro es el error estándar usual del estimador de mínimos cuadrados. O sea, solamente para recordar quién sería ese error estándar, SE beta j gorro, sería la raíz cuadrada de la varianza, pero de una varianza que tú puedas conocer, ¿no? De esta sería, ¿no? De la varianza del error estimada. Eh, a ver, un ratito. Me falta acá poner la expresión de la varianza. Vamos a borrar una cosa. Vamos a poner la varianza completa, ¿ya? Esto es el error estándar, es la raíz cuadrada de la varianza, pero de una varianza estimada, ¿no? Así sería. Y aquí dentro ya está sigma cuadrado gorro, ¿no? Sigma cuadrado gorro. Porque esta varianza ya la habíamos puesto antes, ¿no? Esto es la raíz cuadrada de... Acá puedes poner la suma del R, aquí está, ¿no? El R, hijo. Los R y J, y en este caso son los R y J al cuadrado por el sigma cuadrado gorro sobre la varianza de los X, bueno, de los XJ, ¿no? Sería la suma de cuadrados totales de XJ. Mm. Eh,
No, es la suma, perdón, es la suma de residuos al cuadrado, ¿no? Esto es la suma de residuos al cuadrado. Vamos a ponerlo así. Esto es... La suma de residuos al cuadrado. R y J cuadrado. Ya. La cosa es que aquí está presente el sigma gorro cuadrado, ¿ya? Y estos residuos al cuadrado los puedes obtener de la regresión, ¿no? De la regresión de XJ contra los demás regresores, ¿no? X1, X2, X3, etc. ¿Ya? Entonces no sé si hay una pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre la normalidad asintótica del estimador de mínimos cuadrados ordinarios? Bueno, entonces, si se ha entendido esta convergencia en distribución del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, podemos plantear cómo usar esta distribución normal asintótica para hacer inferencia, ¿no? Porque la normalidad del supuesto 6, ¿para qué lo queríamos? Para calcular estadísticos T y estadísticos F, ¿no? Hacer inferencia, hacer pruebas de contrastar hipótesis, ¿no? Esa era la utilidad. ¿Ya? Esa era la utilidad de la normalidad. Y como ahora no tenemos normalidad, no tenemos supuesto 6, pero podemos alcanzar una normalidad asintótica siempre y cuando n crezca, porque si n no crece, no vamos a tener tampoco estos resultados asintóticos, ¿no? N tiene que crecer, ¿ya? N grande. Con n grande tenemos una normalidad asintótica, o sea, no necesitamos el supuesto 6 cuando n es grande, en otras palabras, ¿eh? Entonces, vamos a ver algunas consecuencias de la normalidad asintótica. La normalidad asintótica, como hemos dicho, no requiere normalidad del error, o sea, no requiere el supuesto 6, solo su varianza finita. O sea que no pedimos que el error tenga distribución normal, pero sí pedimos que la varianza del error sea finita, pues, o sea, sea una cantidad que no sea explosiva, ¿no? Por ejemplo, varianza del error igual sigma cuadrado, una cantidad finita. Eso sí vamos a pedir, ¿ya? ¿Ya? No vamos a pedir que sea normal el error, puede tener otra distribución, pero tenga la distribución que tenga, que su varianza sea finita. Esa distribución del error podría ser de otro tipo, ¿no? Podría ser, no sé, t-student, chi cuadrado, f, binomial, todas las distribuciones que conocen, Cauchy, Laplace, no sé, hay muchas distribuciones, ¿no? Bueno, todas ellas convergen a la normal cuando n crece, ¿sí? Entonces, por eso, esa es la potencia de este resultado asintótico, que la distribución de probabilidad del error puede ser distinta a la normal. Puede ser alguna de las 100 distribuciones que conoces, pero si es que el tamaño de muestra crece, esa distribución se va a aproximar a la normal, ¿sí? Por eso decimos aquí, sin importar la distribución del error, ¿ya? Beta gorro tiene una distribución normal
con medida 0 y varianza 1 aproximada, ¿no? En realidad es una distribución normal que después tú puedes estandarizar, ¿no? Y por lo tanto, si tienes una normalidad aproximada, una distribución normal aproximada, también vas a tener una distribución T aproximada. ¿Se acuerdan que cuando vimos inferencia estadística, inferencia, ¿no? Mejor dicho, el capítulo 4, vimos que este ratio, ¿no? Beta gorro J menos beta J entre el error estándar de beta gorro J tiene una distribución asintótica T de Student con n menos k menos 1 grados de libertad. Y esto era una distribución exacta, ¿no? Ahora vamos a hablar de una distribución T de Student asintótica, mejor dicho, ¿no? Asintótica. ¿Por qué? Porque la misma T de Student se va a aproximar a la normal con medida 0 y varianza 1 cuando el tamaño de muestra crezca, en particular los grados de libertad crezcan, porque n menos k menos 1 es quien tiene que hacerse grande. Para que n menos k menos 1 se haga grande, una manera es que n se haga grande, ¿no? ¿Ya? Y la manera principal, ¿no? Porque k minúscula puede hacerse pequeño, pero si n también es pequeño, pues no, esto no se va a acercar, no va a crecer, no va a ser una propiedad asintótica. K suele ser una cantidad pues menor, ¿no? Quien tiene que moverse, quien más aporta a que toda esta diferencia tienda al infinito es el tamaño de muestra n. Y recuerden que n menos k menos 1 se llama grados de libertad. En otras palabras, estamos diciendo que este estadístico T de Student converge asintóticamente a una distribución normal con medida 0 y varianza 1 cuando el número de grados de libertad tiende a infinito. Para que el número de grados de libertad tienda a infinito, fundamentalmente es el tamaño de muestra el que debe crecer, tender al infinito. ¿Ya? Entonces, no tenemos un estadístico T exacto. O sea, no decimos que esta diferencia de beta gorro J menos beta J sobre el error estándar de beta gorro J tiene una distribución T de Student exacta, pero sí podemos decir que converge o tiene una distribución asintótica T de Student, ¿no? Y mientras mayor sea el número de grados de libertad, se va a aproximar más a la T de Student. Es una aproximación muy buena, de hecho, ¿ya? Una aproximación muy buena. No es exacta, pero es, digamos, casi exacta, ¿ya? Mientras más grande es el tamaño de muestra, mejor todavía. Entonces, aún sin el supuesto 6, también podemos obtener estadísticos T de Student. ¿Se dan cuenta? Siempre que el tamaño de muestra crezca y el número de grados de libertad crezca, vamos a tener una distribución T de Student y por lo tanto vamos a poder hacer la inferencia, hallar el valor P, etcétera, hallar los intervalos de confianza, ¿sí? Y bueno, todo esto se tiene que dar con homocedasticidad, o sea, el supuesto 5, porque mira, el enunciado te dice bajo los supuestos de Gauss-Markov, y uno de los supuestos de Gauss-Markov es el supuesto 5, el supuesto de homocedasticidad. Entonces, si no se cumple el supuesto 5, no se cumplen los supuestos de todos los supuestos de Gauss-Markov. Y si no se cumplen todos los supuestos de Gauss-Markov, no se va a tener esta convergencia en distribución. Por eso decimos que sin homocedasticidad, sin el supuesto 5, el estadístico T y los intervalos de confianza no son válidos. Y aquí, eso sí, sin importar qué tan grande sea n. O sea, puedes tener n muy grande, pero tamaño de muestra muy grande, pero si es que no hay homocedasticidad, ya no va a funcionar esto, ¿sí? Entonces aquí la homocedasticidad resulta crucial, ¿no? Profesor, ¿eso quiere decir que si no hay homocedasticidad, ningún resultado asintótico funciona? Bueno, estos de aquí, este teorema que hemos visto, no.
Pero hay otros teoremas que sí pueden funcionar con heterocedasticidad. Tendríamos que cambiar la fórmula de la varianza asintótica, fundamentalmente. Entonces, si no hay homocedasticidad, va a fallar este teorema, pero va a fallar algo que podemos arreglar. Va a fallar la varianza asintótica. Ya no va a ser la más... ya no va a ser, si quieres, la más eficiente. Pero podemos buscar otra fórmula de la varianza. Y eso es lo que vamos a ver cuando veamos heterocedasticidad con más detalle. Vamos a encontrar otras fórmulas de la varianza de la varianza del estimador, cuando hay heterocedasticidad. Y ahí se van a poder cumplir los resultados asintóticos cuando n crece, ¿sí? Entonces, cuando decimos que sin homocedasticidad el estadístico t y los intervalos de confianza no son válidos, se refiere a que no son válidos el estadístico t y los intervalos de confianza construidos con esta varianza. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Con esta varianza. Pero hay otras varianzas. ¿De acuerdo? Y hablamos también del error estándar asintótico, ¿no? Aquí está la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula mejor que vamos a tomar. En el libro ponen más adelante otra fórmula, pero es un poco más confusa. Después la explico, ¿ya? Pero vamos a utilizar la fórmula que está aquí. Este error estándar, que es sigma gorro cuadrado, porque esta fórmula de error estándar ya la hemos visto en el capítulo 3, ¿ya? Es el sigma gorro cuadrado entre la suma de cuadrados totales del regresor j-ésimo por 1 menos r mayúscula cuadrado. ¿Sí? Esta fórmula es la que está aquí, ¿no? Si le sacamos la raíz cuadrada al estimador de la varianza de beta gorro j, eso sería el error estándar asintótico, ¿ya? Asintótico. ¿Por qué error estándar asintótico? Porque la normalidad se obtiene asintóticamente. No se obtiene del supuesto 6, se obtiene del teorema del límite central. Entonces, la raíz cuadrada del estimador de la varianza es la raíz cuadrada de sigma gorro cuadrado, que lo podemos calcular, sobre SCT, que es la suma de los cuadrados de XJ, ¿sí? Cuadrados de los desvíos, ¿no? Esto es suma de XJ menos X barra J, ¿no? XJ menos X barra J al cuadrado. Y 1 menos R mayúscula cuadrado J. R mayúscula cuadrado J es el R cuadrado, la bondad de ajuste de la regresión de XJ contra los otros regresores X, ¿ya? Otra forma de expresar el error estándar asintótico de una manera aproximada es la siguiente. Bueno, si dividimos, si le sacamos la raíz cuadrada a sigma cuadrado, vamos a tener sigma en el numerador, ¿no? Acá abajo, miren, la suma de cuadrados totales, ¿no? Esto en realidad es una varianza de X, ¿no? Esto es la varianza de X. A la varianza de X le saco la raíz cuadrada y obtengo el desvío estándar de X. Por eso decimos que sigma es el desvío estándar del error y sigma j es el desvío estándar de X. ¿Sí? O sea, sigma es la raíz cuadrada de la varianza del error y sigma j es la raíz cuadrada de la varianza de XJ. Ambos son parámetros, sigma es parámetro, sigma j es parámetro. Y el R mayúscula cuadrado J lo reemplazamos por ρ sub J al cuadrado. Ρ sub J al cuadrado sería un R cuadrado poblacional. O sea, si te das cuenta, estas son las versiones poblacionales, ¿no? Sigma como parámetro es la versión poblacional de sigma gorro. Sigma sub J es la versión poblacional
de la raíz cuadrada de la varianza muestral de XJ, porque SCTJ es la suma de cuadrados totales de J. ¿Pero qué cuadrados son? Son los cuadrados de los desvíos de XJ respecto a su media muestral, XJ barra, o sea, es la varianza muestral. La raíz cuadrada de la varianza muestral sería el desvío estándar muestral. Bueno, el desvío estándar muestral tiene una contraparte poblacional que es sigma J, pues, ¿sí? O sea, todos son parámetros poblacionales, poblacionales. Finalmente, ρ sub j cuadrado sería la versión poblacional del R mayúscula J cuadrado, ¿no? R mayúscula J cuadrado es el R cuadrado, la bondad justa de una regresión de XJ contra los demás regresores usando una muestra determinada, ¿ya? En cambio, el ρ sub j al cuadrado, este que está aquí, el ρ sub j al cuadrado, es un R cuadrado poblacional, o sea, es un R cuadrado que se ha hecho con toda la población, con todos los valores posibles de XJ contra todos los valores posibles de los otros regresores. Digamos que el ρ sub j cuadrado es único, porque es una única población. En cambio, el R mayúscula J cuadrado es muestral. Puede cambiar su valor si es que cambias la muestra. ¿Ya? La normalidad asintótica de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios implica también que en las muestras grandes los estadísticos F tienen distribuciones aproximadamente F. Bueno, esto lo voy a comentar en un momento, pero quería decir algo más sobre esta fórmula. En esta fórmula aproximada del error estándar, miren, estamos reemplazando estos indicadores muestrales, sigma gorro cuadrado, suma de cuadrados totales, R mayúscula J cuadrado, todos son indicadores que los podemos calcular con una muestra. Y los estamos reemplazando, miren aquí, por parámetros que desconocemos, ¿no? Parámetros que desconocemos. Y además estamos dividiendo entre raíz de n. ¿Sí? Esa es la aproximación. Esa es la aproximación. ¿Qué estamos diciendo a dividido a raíz de n? Es que si tú quieres expresar el error estándar en términos de parámetros poblacionales, tú requieres la presencia del tamaño de muestra, en este caso como raíz de n. ¿Sí? De tal manera que cuando, por ejemplo, el tamaño de muestra crece, ¿qué pasa si n tiende al infinito? Raíz de n tiende al infinito, todo el denominador tiende al infinito y el error estándar tiende a 0. O sea, estamos diciendo que a mayor muestra, a mayor tamaño de muestra, menor error estándar. ¿Sí? Ahora, el n también está, si tú quieres ver el n en la otra fórmula, esta fórmula de acá arriba de error estándar asintótico, también podrías hacerlo aparecer, ¿no? Porque este sigma gorro cuadrado es igual, por ejemplo, ¿no? A la suma de los residuos al cuadrado entre n minúscula menos k minúscula menos 1, por ejemplo, ¿no? Ahí aparece el n, ¿no? Pero digamos que está escondido. Aquí, en esta aproximación del error estándar asintótico, el n está más explícito. Entonces aquí puedes ver, ¿no? Aumenta n, aumenta el tamaño de muestra, cae el error estándar, ¿sí? Aumenta sigma y aumenta el error estándar, porque sigma es la raíz cuadrada de la varianza del error. A mayor varianza del error, mayor error estándar. ¿Qué más puedes ver? Que a mayor sigma j, menor error estándar. ¿Y qué es sigma j? Es la raíz cuadrada de la varianza de los xj. O sea, mientras mayor variabilidad, mayor dispersión haya entre los valores de xj, menor será su error estándar. ¿Sí? Entonces, mira, hay una varianza que te eleva el error estándar, que es la varianza del error, y hay una varianza que te reduce el error estándar, que es la varianza del regresor XJ.
Y finalmente el rho sub j al cuadrado. Bueno, ¿qué te mide el rho sub j o el rho? El rho te mide, es una forma de medir correlación también, ¿no? Porque hemos dicho que es un R cuadrado poblacional, ¿no? Pero ¿qué es un R cuadrado finalmente? Es capacidad explicativa, bondad de ajuste, ¿sí? Entonces, mientras más correlacionado esté XJ con los demás regresores, mayor será el valor de rho. Y mientras mayor sea el valor de rho, menor va a ser esta diferencia, 1 menos rho cuadrado. Y mientras menor sea esta diferencia, mayor será el error estándar, ¿sí? Entonces, miren, mientras más correlacionado está XJ con los otros regresores, eso va a contribuir al error estándar, va a ser mayor el error estándar, ¿sí? Entonces, lo interesante en esta fórmula aproximada es que aquí tenemos varios supuestos aquí metidos, ¿no? Que los podemos visualizar como los supuestos o el alejamiento de los supuestos del modelo de regresión afectan al error estándar de beta J gorro, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué representa un valor elevado de rho? Un valor elevado de rho representa colinealidad, ¿no? O sea, mientras mayor sea el valor de rho, estamos hablando de que hay mayor colinealidad. Y sería una colinealidad perfecta cuando rho es igual a 1, por ejemplo. Colinealidad perfecta. Pero a medida que el valor de rho, en particular el valor de rho al cuadrado, se acerca a 1, tendremos mayor colinealidad, ¿sí? ¿Qué otro supuesto vemos aquí presente? Bueno, el del error estándar, ¿no? Perdón, el del desvío estándar. Aquí está el desvío estándar de sigma y de sigma j, ¿no? Acá vamos al supuesto de que los x, de que haya variabilidad en los x, ¿no? Esto tiene que ver con la regularidad que hemos hablado, ¿no? Cómo se comportan los x, ¿no? Por ejemplo, si todos los x fueran iguales, su desvío estándar, su varianza sería 0, la varianza de x sería 0 y por lo tanto su desvío estándar sería 0. Y si sigma j fuera 0, el error estándar se va al infinito, ¿sí? Entonces, eso de que los x tienen que ser diferentes, no pueden ser iguales, eso está asociado con el supuesto 3, ¿no? El supuesto 3 ha ido evolucionando, ¿no? Porque al comienzo decíamos que era x distintos, ¿no? Los x no pueden ser iguales. Los valores de x tienen que ser distintos. Después dijimos no colinealidad perfecta, ¿no? Así lo llamamos, no colinealidad perfecta. Y finalmente, ya cuando vimos la notación matricial, dijimos la matriz X mayúscula tiene rango completo, ¿no? Así ha ido evolucionando el supuesto 3. Listo. Y finalmente, bueno, ya que hemos mencionado este análisis de esta versión aproximada del error estándar, ahora nos toca mencionar las pruebas F rápidamente, ¿no? La normalidad asintótica de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios han implicado que los estadísticos T
son buenas aproximaciones, ¿no? De una T-student, ¿sí? O sea, estos ratios, beta J gorro menos beta J sobre el error estándar de beta J gorro, no tienen una distribución T exacta, pero sí tienen una buena aproximación de la distribución T. Lo mismo que se cumple para las T, se cumple para las F. La normalidad asintótica de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios implica también que en las muestras grandes, o sea, siempre que n tiende al infinito, los estadísticos F tienen distribuciones aproximadamente F. O sea, lo que hemos dicho para las distribuciones aproximadas T, también se cumple para las distribuciones F. También hay una aproximación buena a la distribución F, siempre que n tienda al infinito y se cumplan los cinco supuestos Gauss-Markov. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces ya estaría la normalidad asintótica. Ya hemos hablado bastante sobre la normalidad asintótica. Ya simplemente para terminar el capítulo 5 de teoría asintótica, quisiera mencionar algo del estadístico de multiplicador de Lagrange, que ya lo hemos empezado a ver el viernes pasado cuando hablamos de la prueba de Breusch-Pagan. ¿Se acuerdan? Para verificar heteroscedasticidad. El estadístico de multiplicador de Lagrange es un estadístico, es un indicador de la muestra que tiene una distribución chi cuadrado. Aquí la clave es acordarse de chi cuadrado, ¿ya? Entonces, el estimador de multiplicador de Lagrange en realidad pertenece a una familia, ¿no? Es un estadístico que se construye, su fórmula depende del R cuadrado mayúscula, ¿ya? Y que tiene una distribución chi cuadrado. Eso es en resumen el estadístico de multiplicador de Lagrange y que además aparece en muchos modelos econométricos. Se habla de multiplicador de Lagrange, solamente que esa familia de estadísticos de multiplicador de Lagrange se adapta al caso de cada modelo, ¿no? Y generalmente sirven para contrastar hipótesis conjuntas al estilo de la prueba F, ¿no? ¿Se acuerdan de la prueba F? Para evaluar hipótesis conjuntas. Bueno, el estadístico de multiplicador Lagrange también sirve, se usa mucho en varios modelos econométricos para contrastar hipótesis conjuntas. A diferencia de la F, el estadístico de multiplicador de Lagrange tiene una distribución chi cuadrado, ¿ya? No F de Fisher, sino chi cuadrado. ¿Cómo funciona? Bueno, la versión básica de este estimador de multiplicador de Lagrange parte de un modelo de regresión múltiple como este, ¿no? Con K regresores, y necesitas una hipótesis nula, y aquí está la clave, con Q restricciones de exclusión. ¿Qué son las restricciones de exclusión? Son hipótesis que planteas sobre un subconjunto de regresores. Aquí lo que decimos es que los regresores que van desde la posición K menos K más 1, K menos Q más 1 hasta K, todos esos regresores no son o no serían significativos. Y como no serían significativos, sus respectivos coeficientes betas tienen que ser iguales a 0. Entonces la hipótesis nula es que beta sub K menos Q más 1 es igual a 0. Beta sub K menos Q más 2 es igual a 0. Beta sub K menos Q más 3 es igual a 0 y así sucesivamente hasta llegar a beta sub K. Aquí ¿cuántos betas hay? Q. Y como estamos diciendo que esos Q, coeficientes beta, son iguales a 0 bajo la hipótesis nula conjunta, estamos diciendo que los regresores que van desde X sub K menos Q más 1 hasta el regresor X sub K deberían ser excluidos de la regresión múltiple porque sus coeficientes son iguales a 0. Entonces, por eso a esta hipótesis conjunta la llamamos
hipótesis nula de Q restricciones de exclusión. Porque mediante nuestra hipótesis conjunta estamos planteando que esos Q regresores tienen coeficientes iguales a 0. ¿Sí? Y por lo tanto deberían estar excluidos de la regresión múltiple. ¿Cómo evalúo la hipótesis conjunta de Q restricciones de exclusión? Lo hago, se puede hacer con una prueba F, pero en este caso lo vamos a hacer con una prueba chi cuadrado a partir de un estadístico que se llama estadístico de multiplicador de Lagrange. ¿Qué pasos debo seguir? Bueno, el primer paso es realizar una regresión de la variable dependiente Y sobre el conjunto restringido de variables independientes y guardamos los residuos U tilde. Entonces, ¿cuál sería esa regresión? Sería la regresión de Y sobre, bueno, el intercepto, que no está excluido, beta 1 no está excluido, por X1, y así tenemos que seguir sumando solamente hasta beta sub K menos Q. Hasta ahí nada más, por X sub K menos Q. Esa es la regresión que vamos a hacer en el paso 1. Una regresión donde estamos explícitamente excluyendo a los regresores que van de xk menos q más 1 hasta xk. Y de esta regresión obtenemos los residuos U tilde. ¿Ya? Guardamos esos residuos U tilde. ¿Ya? Y hacemos una segunda regresión. En esta segunda regresión vamos a utilizar esos U tilde, esos residuos de la regresión del paso 1, aquí están, y los vamos a regresionar, los vamos a utilizar como si fueran variable dependiente, y los vamos a regresionar sobre todas las variables independientes. O sea que en el paso 2 vamos a hacer la regresión de U tilde contra, bueno, aquí ya no voy a poner beta 0, ¿no? Voy a poner delta 0 más delta 1, x1, más delta 2, x2, hasta delta k, xk. O sea, aquí, miren, no estamos haciendo exclusión de regresores, pero sí estamos cambiando la variable dependiente. La variable dependiente ahora es los residuos del paso 1. Esta sería una regresión auxiliar, la del paso 2. Una regresión auxiliar donde la variable dependiente son los residuos de la regresión con exclusiones. Y esos residuos, bueno, actúan como variable dependiente, y de esa regresión auxiliar del paso 2 obtienes el R cuadrado, ¿no? Que llamamos R cuadrado U. ¿Ya? R cuadrado U. Si ese R cuadrado U, que es el R cuadrado, el coeficiente de determinación o bondad de ajuste de esta regresión auxiliar, lo multiplicas por el tamaño de muestra, ese producto se llama el estadístico de multiplicadores de Lagrange, o el estadístico del multiplicador de Lagrange. Porque pertenece a una familia de estadísticos que se llaman estadísticos del multiplicador de Lagrange, porque todos tienen la forma de tamaño de muestra por un R mayúscula cuadrado. ¿Ya? Y es una forma cuadrática finalmente, porque el R cuadrado, el cuadrado no está ahí por gusto, ¿no? El cuadrado está ahí porque esto es una forma cuadrática también, que tiene distribución chi cuadrado con Q grados de libertad, donde Q es el número de restricciones de exclusión. ¿Sí? Y ya está. Si sabemos que este estadístico, tamaño de muestra por R mayúscula cuadrado de la regresión auxiliar, tiene distribución chi cuadrado, podemos usar una tabla de la chi cuadrado, ¿no? O sea, comparar el valor del estadístico con el valor crítico, ¿no? O sea, al estilo de, ¿no? De esto, ¿no? Vamos a buscar, aquí está la zona donde no se rechaza la hipótesis nula, aquí está la zona donde se rechaza la hipótesis nula, buscamos dónde cae el valor crítico, ¿no?
Por ejemplo, si el estadístico, aquí está el valor crítico C, y puede ser que nuestro estadístico ML caiga aquí, ¿no? Si el valor del estadístico del multiplicador de Lagrange es menor al valor crítico, entonces caemos en la zona de no rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Y por el contrario, si el estadístico del multiplicador de Lagrange es mayor al valor crítico, caemos en la zona de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula. O también lo podemos analizar viendo el valor P, ¿no? Si el valor P es menor a 0.05, que es el nivel de significancia que solemos usar, entonces también se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Si el valor P es menor a 0.05, entonces rechazamos la nula, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso es el estadístico multiplicador de Lagrange. Vamos a ver, recuerden que es chi cuadrado, ¿no? Básicamente hay que saber dos cosas. Utiliza restricciones de exclusión, excluye regresores de la regresión. Su fórmula es tamaño de muestra por un R mayúscula cuadrado, y su distribución es una chi cuadrado, ¿no? Entonces, con que se acuerden esas tres cosas es suficiente. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Este estadístico volveremos a verlo cuando veamos heterocedasticidad. Bueno, creo que ya lo hemos adelantado, ¿no? Cuando vimos en el laboratorio del viernes pasado la prueba de Breusch-Pagan, vimos la prueba y también vimos un estadístico F de Breusch-Pagan y un estadístico chi cuadrado, que sería un estadístico LM de multiplicador de Lagrange. Ya. Entonces, si no hay preguntas, hagamos un descanso ya de unos 5 minutos y luego retornamos. Continuamos. Continuamos. ¿Se ve la pantalla que estoy ¿Se ve la proyectando? pantalla que estoy proyectando? Sí. Ya, gracias. Bueno, entonces lo último que quería decir sobre teoría asintótica, ya es el último temita de capítulo 5, es sobre la eficiencia, ¿no? La eficiencia, recuerden que muestras finitas quiere decir mínima varianza. Recuerden que el teorema de Gauss-Markov dice que entre todos los estimadores lineales e insesgados, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el que tiene la menor varianza, ¿ya? Y el teorema de Gauss-Markov se cumple siempre que se cumplan los 5 primeros supuestos, que se llaman justamente supuestos de Gauss-Markov. Pero ahora, como estamos en el contexto asintótico, ya no podemos utilizar el concepto de eficiencia a secas, que es un concepto para muestras finitas. Ahora tenemos que añadir el adjetivo asintótico. Pues, así como cuando hablamos de insesgadez, decíamos que la insesgadez es un concepto para muestras finitas y que para muestras grandes utilizamos el concepto de consistencia. En el caso de eficiencia, bueno, vamos a hablar ya no de eficiencia seca, sino de eficiencia asintótica, cuando n tiende al infinito. Entonces hay que definir qué es la eficiencia asintótica o qué es un estimador asintóticamente eficiente. Entonces es muy parecido al concepto de eficiencia secas, solamente que vamos a añadir el contexto de que la muestra está creciendo, ¿no? Entonces,
La definición de estimador asintóticamente eficiente la tienen aquí, ¿no? Dice, un estimador es asintóticamente eficiente si, número uno, primero es consistente, ¿no? O sea, no tiene sentido hablar de un estimador asintóticamente eficiente si no es previamente consistente, porque ya hemos dicho que la consistencia es la mínima propiedad, el mínimo requerimiento que le pedimos a un estimador. Pues primero tiene que ser consistente y ya luego hablamos del resto. Entonces, para que sea asintóticamente eficiente, primero tiene que ser consistente. Luego, tiene que tener una distribución asintóticamente normal, ¿no? Y esto se puede cumplir por el teorema del límite central, ¿no? Ya hemos visto hace un ratito la distribución normal asintótica. Y finalmente, un estimador asintóticamente eficiente debe poseer una matriz de covarianzas asintótica, ¿ya? Que no sea mayor que la matriz de covarianza asintótica de cualquier otro estimador consistente y con distribución asintóticamente normal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner a competir a estimadores que sean primero consistentes y luego que sean asintóticamente normales, ¿ya? Entonces, de esa clase, vamos a coger estimadores de esa clase, que sean consistentes y que sean asintóticamente normales. Y luego, entre ellos, vamos a comparar sus varianzas asintóticas, ¿ya? O también llamadas matrices de covarianza asintótica. Y aquel que tenga la matriz de covarianza asintótica menor será el asintóticamente eficiente, ¿de acuerdo? En el libro de Goodrich, en el teorema, creo que se llama 5.3, en el teorema 5.3 plantean un resultado de eficiencia asintótica cuando el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es asintóticamente eficiente. Entonces dice lo siguiente, ¿no? Primero tienen que cumplirse los supuestos Gauss-Markov, los 5 primeros, incluido el de homoscedasticidad, ¿no? Y dice, vamos a coger una familia de estimadores, una clase de estimadores que vamos a llamar beta J tilde. Estimadores beta J tilde. ¿Qué tienen en común los estimadores beta J tilde? O beta tilde J. Los estimadores beta tilde J tienen la característica en común de que resuelven esta condición de momentos. O sea, la suma de una función g evaluada en vector de regresores x por los residuos, porque estos serían los residuos, y menos beta tilde 0, menos beta tilde 1, x1, etcétera, es igual a 0. O sea, esta es una condición de momentos muestral, si se dan cuenta, ¿no? Solamente que no tenemos acá, en el lado izquierdo, no tenemos al vector x solo, suelto, sino que tenemos al vector x evaluado en la función g. Y esta función g puede cambiar para cada j, ¿ya? Entonces, la j va desde 0 hasta acá, ¿no? Hasta acá minúsculo. ¿Qué función es esa función g? Esa función g es cualquier función. Cualquier función, ¿no? Entonces, la familia o la clase de estimadores beta tilde j son los estimadores que resuelven esta condición de momentos. Que resuelven esta condición de momentos, ¿ya? Y una vez que tengas estos beta tilde j, o sea, tengas a los estimadores que resuelvan esta condición de momentos, vas a obtener las varianzas asintóticas de dichos estimadores. Y conocemos las varianzas asintóticas, ¿no? Estas varianzas asintóticas de aquí las podemos obtener, por ejemplo, del teorema del límite central, ¿no? ¿Ya? En todo caso, las podemos expresar de esta manera, ¿no? La varianza asintótica de la raíz de tamaño de muestra por la diferencia de beta tilde j menos beta j. Y la vas a comparar con la varianza asintótica del estimador de mínimos cuadrados.
beta tilde J. Entonces, la varianza asintótica de beta tilde J, perdón, de beta gorro J, que la expresamos así, ¿no? A bar, varianza asintótica de la raíz de n por la diferencia de beta gorro j menos beta j, es menor o igual a la varianza asintótica de raíz de n por beta tilde j menos beta j. En otras palabras, los estimadores beta tilde j son una clase o familia de estimadores que resuelven esta condición de momentos. Pueden haber muchos, pero de todos ellos solo va a haber uno que sea el que tiene la menor varianza asintótica, no varianza secas, varianza asintótica. Y ese estimador dentro de esta familia que tiene la menor varianza asintótica es el estimador beta gorro J, o sea, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? O sea, no hablamos de la menor varianza, hablamos de la menor varianza asintótica. ¿Ya? Y no hablamos de la familia de estimadores lineales e insesgados, hablamos de la familia de estimadores que resuelven esta ecuación, esta condición de momentos muestral. ¿Eh? O sea, no pones a competir a cualquier estimador. Para que se ponga a competir, tiene que ser un estimador que resuelva esta ecuación. Y dentro de esos que resuelven la ecuación, el que tiene la menor varianza asintótica será el asintóticamente eficiente. Y ese estimador resulta ser el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Listo. Entonces, eso es lo que quería mencionar sobre eficiencia asintótica, que no es lo mismo que eficiencia. Esto no es exactamente el teorema de Gauss-Markov, ojo. Esto sería como algo que se le parece, ¿no? Pero no es el teorema de Gauss-Markov. Para terminar, ¿no? En resumen, cuando n es grande, cuando n crece, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es aproximadamente normal, sin requerir el cumplimiento del supuesto 6. La inferencia, o sea, los estadísticos T de Student, F de Fisher, los intervalos de confianza, es aproximadamente válida y puede hacerse robusta a la heterocedasticidad. ¿Por qué? Porque a medida que n crece, que el tamaño de muestra crece, esos estadísticos se aproximan a la normal. ¿Mm? Si falla la exogeneidad, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios puede ser inconsistente. Lo más probable es que lo sea, de hecho. Y bajo la homocedasticidad, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es asintóticamente eficiente. O sea, es muy importante que se cumpla el supuesto 4, pero nosotros ya veníamos diciendo hace tiempo la importancia del supuesto 4. En este capítulo cobra importancia, novedosa importancia, el supuesto 5, ¿no? El de homocedasticidad. Y hasta aquí terminaríamos el capítulo 5 de teoría asintótica. No sé si tienen alguna pregunta sobre este capítulo. Recuerden, ¿no? Todo lo que hemos visto, consistencia de un estimador, y distribución asintótica de un estimador, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Cómo la inferencia se mantiene, ¿no? A pesar de no tener el supuesto 6, la distribución normal asintótica nos permite seguir trabajando con el estadístico T, el estadístico F y los intervalos de confianza. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ya tienen entonces estas diapositivas en el aula virtual. Entonces lo que vamos a hacer es, en el tiempo que queda, pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Que es la de heterocedasticidad, que ya la habíamos adelantado, ¿no? Heterocedasticidad. Esto lo empezamos a ver el miércoles, si no me equivoco. ¿Ya?
Y estuvimos hablando de la prueba de Breusch-Pagan, de hecho. Ahí nos quedamos. Y incluso el día viernes implementamos la prueba de Breusch-Pagan en el laboratorio. ¿No? Estuvimos hablando de esto, ¿no? De la prueba de Breusch-Pagan, ¿no? A modo de refresco, la prueba de Breusch-Pagan, ¿ya? La prueba de Breusch-Pagan me dice que yo puedo evaluar la hipótesis nula de homocedasticidad, ¿no? Para verificar el cumplimiento o no del supuesto 5 de homocedasticidad, justamente, ¿no? La homocedasticidad implica que la varianza del error sea constante, ¿no? Eso es homocedasticidad, varianza del error constante. Y lo evaluamos a través de una regresión, ¿no? Una regresión donde relacionamos los errores al cuadrado, que luego reemplazaremos por los residuos al cuadrado, con los valores de los regresores, desde x1 hasta xk, ¿no? Si los errores al cuadrado dependen de los regresores desde x1 hasta xk, entonces la varianza del error no sería constante, sería variable, ¿no? Para que la varianza del error sea constante, los cuadrados de los errores deben depender únicamente de una constante y no de cantidades variables como x1, x2 hasta xk. Por eso es que la hipótesis nula de homocedasticidad también se puede expresar así, como una hipótesis nula conjunta de que todos los coeficientes que multiplican a los regresores desde x1 a xk en la regresión donde la variable dependiente es el cuadrado de los errores son iguales a 0. Y esta hipótesis nula conjunta la podemos evaluar con una f, por ejemplo, ¿no? Estadístico f. O también con un h cuadrado, ¿no? Con el estadístico LM de multiplicador de Lagrange que acabamos de ver hace un rato, ¿no? Para implementar esta regresión, bueno, tenemos que reemplazar la variable dependiente error al cuadrado por el residuo al cuadrado, porque el error al cuadrado no lo conocemos, pero el residuo al cuadrado sí lo conocemos. Entonces aquí están los pasos para ejecutar la prueba de Breusch-Pagan, ¿no? Primero, estimar el modelo original por mínimos cuadrados ordinarios y obtener los residuos, ¿no? El modelo original, bueno, es múltiple, pues, ¿no? Tienes y contra beta 0 más beta 1, x1. Voy a sacarle más puntos suspensivos, beta k, xk, ¿no? Eso es el modelo original. Entonces, estimamos esto y obtenemos los residuos, ¿no? ¿Sí? Y esos residuos los elevamos al cuadrado y los ponemos como variable dependiente en esta regresión auxiliar. Una regresión auxiliar de los residuos al cuadrado contra los x, nuevamente, ¿no? Los x. Y evaluamos la hipótesis nula conjunta de que los coeficientes que multiplican a los x en esta regresión auxiliar son iguales a 0. Y como es una hipótesis conjunta, lo podemos trabajar con un estadístico f, que sigue aproximadamente una distribución f de Fisher, ¿no? Con k, n menos k menos 1 grados de libertad bajo la nula. Un valor f alto es evidencia contra la homocedasticidad. Si el valor de f me sale alto, rechazamos la nula. Si el valor de f me sale pequeño, aceptamos la nula. O dicho de otra manera, si tienes un valor p menor a 0.05, rechazas la hipótesis nula, ¿no? Valor p
menor a 0.05, entonces rechazas la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es una hipótesis de homocedasticidad, ¿ya? Y bueno, y si rechazas la homocedasticidad, quiere decir que estás ante heterocedasticidad. Y si estás ante heterocedasticidad, hay que trabajar con otros errores estándar, los errores estándar robustos, ¿ya? Los errores estándar robustos, y también puedes considerar utilizar otro método de estimación, ya no mínimos cuadrados ordinarios, sino mínimos cuadrados ponderados. MCP es mínimos cuadrados ponderados, en inglés es weighted least squares, ¿no? Cuando vean MCP, eso equivale a, en inglés, WLS, ¿no? Es mínimos cuadrados ponderados. El problema con mínimos cuadrados ordinarios, cuando hay heterocedasticidad, es que la varianza ya no es eficiente. O sea, ya no es la menor varianza, mejor dicho. El estimador ya no es eficiente porque ya no es la menor varianza. Pero si tú quieres de todas maneras obtener la menor varianza, entonces tienes que aplicar otro método de estimación. Porque mínimos cuadrados ordinarios ya no te va a dar la menor varianza. ¿Qué método te puede dar la menor varianza? Un método se llama mínimos cuadrados ponderados, ¿no? Y en general el método para obtener la menor varianza se llama mínimos cuadrados generalizados, que lo vamos a ver, no sé si hoy día, pero si no, la siguiente clase. Los mínimos cuadrados ponderados, MCP, es un caso particular de MCG, que es mínimos cuadrados generalizados, ¿no? Pero vamos a ver, comenzar a ver mínimos cuadrados ponderados, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos interesaría utilizar el estimador de mínimos cuadrados ponderados? Porque el estimador de mínimos cuadrados ordinarios ya no es eficiente cuando hay heterocedasticidad, ¿sí? No quiere decir que sea inútil. El estimador MCO sigue siendo, por ejemplo, consistente y sigue siendo insesgado. El problema es con su varianza. El problema es con su varianza. Entonces, ¿quieres un estimador con mínima varianza? O puedes obtenerlo con MCP. Y como dije, MCP es un caso especial o particular de MCG, mínimos cuadrados generalizados. O en inglés, GLS, ¿no? Que es mínimos cuadrados generalizados. ¿Ya? Que vamos a empezar a ver ahora en heterocedasticidad y también se ve en el tema que se llama autocorrelación, en series de tiempo, en econometría 2. O sea, el estimador de mínimos cuadrados generalizados aparece mucho en los siguientes temas, ¿ya? Entonces vamos a suponer pues que hay heterocedasticidad, o sea, que se cumplen los supuestos del 1 al 4, pero no se cumple el supuesto 5. Entonces hay heterocedasticidad. Y en particular es bueno saber cómo sería la forma de esa heterocedasticidad. O sea, si la varianza del error ya no es constante, entonces, ¿cómo sería esa varianza del error? Ya, sería variable, porque si no es constante, es variable. Pero ¿cómo sería la forma de esa variable? Entonces, hay varias propuestas, ¿no? Varias alternativas, varias especificaciones, ¿no? En general podemos decir esto, ¿no? Que la varianza del error es igual a un parámetro sigma cuadrado por una función h de los regresores, que van desde x1 hasta xk. Y esa función h puede tener muchas especificaciones, ¿no? Muchas fórmulas. Por ejemplo, esta sería una forma muy sencilla de escribir h. H de x1, x2 hasta xk es directamente igual a x1, ¿sí? Como si fuera una función de identidad para el primer componente, la primera entrada de esa función. Pero también podría ser igual a x2, por ejemplo. O también podría ser igual a x1 más x2. O sea, hay muchas combinaciones, ¿ya? La cosa es que sea una función variable, que dependa de x explícitamente. Entonces, ¿cómo sería la nueva fórmula de la varianza del error?
como ahora la varianza del error es variable, esto de aquí es la varianza del error. Al sigma, al famoso sigma cuadrado, le vamos a poner el subíndice i, ¿sí? I, de tal manera que sigma cuadrado i ya no es variable, pues porque sigma cuadrado i va a variar dependiendo del valor de i, dependiendo de la observación. I representa a una observación, ¿no? O sea, sigma cuadrado i es variable. Mientras que sigma cuadrado a secas es constante, ¿no? Entonces noten la diferencia, no es igual sigma cuadrado a sigma cuadrado i, ¿sí? Y en particular podemos decir que sigma cuadrado i es igual a sigma cuadrado, que es constante, por la función h. Y esta función h va a depender de los valores de x y la vamos a denotar hi. O sea, el i lo vamos a adjuntar al h, a la función h. O sea, la variabilidad va a venir del h. Entonces aquí estamos diciendo que sigma sub i al cuadrado no es igual a sigma cuadrado, pero sí es igual a sigma cuadrado por hi. La única manera que sigma i cuadrado sea igual a sigma cuadrado sería que hi fuera igual a 1. Y en ese caso estaríamos en homocedasticidad, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál va a ser el truco, ¿no? El truco va a ser cómo convertimos o el artificio, ¿no? ¿Cómo sería el artificio? ¿Cómo convertimos a la varianza variable en una varianza constante? ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? O sea, sabemos que la varianza, miren, la varianza de U sujeta a los valores de X, voy a poner X mayúscula grande. Este X mayúscula grande mayúscula quiere decir todos los valores de X, desde X1 hasta XK. Esta varianza, como hay heterocedasticidad, esta varianza es variable y es igual a sigma cuadrado entre HI, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿cómo haríamos? Miren, acá le falta el índice sub i, ¿no? Y acá le voy a poner XI mejor, ¿no? Para indicar que son los valores para la observación I. Vamos a ponerlo así mejor, ¿ya? X minúscula sub I. Porque solamente para la observación I. Eh, esta varianza es variable, porque está el subíndice I, que indica variación, porque el I es variable. El I va desde el 1 hasta N, pues, ¿no? I va desde el 1 hasta el N. ¿Cómo hacemos para que esta varianza sea constante? Hay que desaparecer ese subíndice I. Y una manera de hacerlo, bien astuta, es multiplicar todo por 1 entre la raíz cuadrada de HI. 1 entre la raíz cuadrada de HI. ¿Sí? Porque si multiplicamos a la varianza de UI, la multiplicamos por 1 entre la raíz cuadrada de HI, como ese H no es directamente aleatorio, porque el aleatorio es el U, entonces esto puede entrar dentro de la varianza, pero elevado al cuadrado, ¿no es así? ¿Eh? Esto es igual a 1 entre raíz de HI al cuadrado por sigma cuadrado HI.
Y miren qué sucede, el HI con el HI se van a ir, ¿no? Y me va a quedar simplemente sigma cuadrado. Entonces he encontrado una manera de transformar la varianza variable en una varianza constante. ¿Cómo así? A la varianza variable la hemos multiplicado por 1 entre raíz de HI. Entonces, ahí la clave es multiplicar al error por 1 entre HI, 1 entre la raíz cuadrada de HI. Por lo tanto, 1 entre la raíz cuadrada de HI, esto se vuelve el ponderador. Y por eso se le llama mínimos cuadrados ponderados. Porque ponderamos o multiplicamos por a las variables por una cantidad. O sea, al error, el error es UI nada más, pues, ¿no? Al error UI lo multiplicamos por 1 entre la raíz cuadrada de HI. Y esto es un nuevo error. Lo vamos a llamar UI asterisco, ¿no? El error UI tiene varianza variable, pero el error UI asterisco tiene varianza constante, ¿sí? Entonces, esa sería la solución. Cuando tengamos heterocedasticidad, transformemos las variables. Si transformamos el error, multiplicándolo por un ponderador adecuado, hacemos que la varianza del nuevo error, que se llama error transformado o error ponderado, sea constante. La varianza del nuevo error es constante, mientras que la varianza del error original es variable. ¿Sí? Esto de aquí, por ejemplo, que está acá dentro del paréntesis, esto sería el nuevo error, UI asterisco. Y su varianza es constante. ¿Sí? Entonces, la solución al problema de heterocedasticidad que te propone el método de mínimos cuadrados ponderados es ponderar o transformar la ecuación original multiplicándola toda por un ponderador que se llama 1 entre raíz de HI. Entonces, no solamente multiplicamos al error por 1 entre raíz de HI, multiplicamos todo el modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí a la variable dependiente la multiplicamos por 1 entre raíz de HI. Al intercepto lo multiplicamos por 1 entre raíz de HI. A la variable xi1 la multiplicamos por 1 entre raíz de HI. A xi2 lo multiplicamos por 1 entre raíz de HI, y así. Al késimo regresor lo multiplicamos por 1 entre raíz de HI, y al error lo multiplicamos por 1 entre raíz de HI. Tenemos que hacerle lo mismo a ambos lados de la ecuación, por lo tanto a la variable dependiente y a todos los regresores, incluido el error. ¿Sí? Entonces, este es un nuevo modelo, un modelo transformado, un modelo ponderado por ese factor importantísimo que es 1 entre raíz de HI. No puede ser otro, porque este es el que me garantiza que la varianza del error transformado sea constante. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y eso es todo el método de mínimos cuadrados ponderados. Simplemente multiplicar el modelo por una constante adecuada, ¿no? O por una variable adecuada también puede ser, ¿no? La cosa es que no sea aleatorio. Por una variable adecuada, ¿no? Ese es el término correcto. Para que el modelo transformado ya no tenga heterocedasticidad. Entonces, en este modelo transformado no hay heterocedasticidad. En este modelo transformado no hay heterocedasticidad. ¿Sí? Ya está, eso sería, ¿no? Entonces, miren, aquí dice, ¿no? Como estás transformando, al nuevo error lo puedes llamar UI asterisco, ¿no? A la nueva variable dependiente, Y asterisco. Al nuevo regresor X, X0, ¿no? Entonces, este es este es el nuevo intercepto, si quieres. El nuevo intercepto es beta 0 por xi asterisco 0. El nuevo x1 es xi1 asterisco. El nuevo x2 es x2 asterisco. Y así sucesivamente. Y este modelo transformado
eh, cumple con el supuesto 5, ¿no? Tiene homoelasticidad. La clave es ubicar al valor de H, ¿no? Sí. Para poder hacer la transformación adecuadamente. Estos estimadores de este nuevo modelo transformado cumplen con Gauss-Markov, ¿no? Son los mejores estimadores lineales e insesgados, ¿no? Minimizan la suma de residuos al cuadrado. ¿Sí? Ahora, esa suma de residuos al cuadrado es una suma de residuos al cuadrado ponderada, porque la suma de residuos al cuadrado que están minimizando son residuos que salen de una regresión donde la variable y es transformada, es y asterisco. La variable x1 es transformada, es x1 asterisco. La variable xk es transformada, es xk asterisco, ¿no? Y tú puedes abrir eso, por ejemplo, ¿no? Y asterisco, que es igual y asterisco, ¿no? Y asterisco es igual a y, el y original entre raíz cuadrada de hi. ¿Sí? Entonces, si tú elevas al cuadrado esto, por ejemplo, te va a quedar en el denominador hi. Y ese hi es el que va a este denominador, pues, ¿no? ¿Sí? Por eso si es que abres los asteriscos de cada una de las variables, o sea, y asterisco es y sobre raíz de hi, x asterisco es xy sobre raíz de hi. Todos los hi van a aparecer en el denominador, ¿no? Y eso se vuelve una suma ponderada, se llama esto, ¿no? Una suma ponderada. Entonces, esa es la idea. Se resuelve el problema de heterocedasticidad, pero el costo es que ahora tienes un nuevo modelo. O sea, ya no es la variable dependiente original, es una variable dependiente transformada. Ya no es una variable, los regresores también son transformados, el error también es transformado. ¿Ya? Hay casos a veces en los cuales HI no es conocido, ¿no? O es difícil conocerlo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, mira, tiene un ejemplo de H, de una función H, que es más compleja, ¿no? La función H quiere decir heterocedasticidad, ¿no? Acá la heterocedasticidad la estamos modelando como una función H, que depende de los regresores. Y acá estamos diciendo que la heterocedasticidad es una función exponencial evaluada en delta 0 más delta 1 x1 más puntos suspensivos más delta k por xk, ¿no? ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, no necesariamente conocemos los valores de delta, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchas veces va a ser difícil conocer el valor de h, entonces lo que vamos a buscar es, o sea, no vamos a tener exactamente el valor de h, ¿ya? Lo que vamos a hacer en esos casos en que no conocemos exactamente el valor de h es estimar el valor de h, ¿ya? Y cuando hacemos eso, decimos que utilizamos el método de mínimos cuadrados generalizados factible. O podría ser también mínimos cuadrados ponderados factible, ¿no? La palabra factible la utilizamos cuando nuestro estimador depende de un parámetro desconocido y para solucionar ese problema reemplazas el parámetro desconocido por un estimador de dicho parámetro desconocido. El estimador se vuelve el estimador factible, el estimador que tú puedes calcular. Factible, es que tú lo puedes calcular, ¿ya? Si no tiene la palabra factible, es en principio una fórmula que depende de un parámetro desconocido, como sigma cuadrado. Entonces sería un estimador, sí, pero no todo estimador puede ser directamente calculado, ¿no? Para que sea directamente calculado, tiene que ser factible.
toda la fórmula debe depender de alguna manera de datos de la muestra, no de parámetros, ¿sí? Pues aquí te dan una idea de cómo obtener, cómo estimar ese H, ¿no? Aquí te dice, ¿no? Primero puedes estimar esos parámetros desconocidos, por ejemplo, estos deltas, ¿no? Delta 0, delta 1, delta K, usando los residuos MCO, los residuos de la estimación MCO al cuadrado, U gorro I al cuadrado, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? En esta forma específica tú puedes tomar el logaritmo de H. Y acá el logaritmo de H te sale igual a delta 0 más delta 1, x1, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a mencionar un poco más adelante esto de mínimos cuadrados generalizados, ¿ya? Con más detalle. Digamos, cuando veamos el método de mínimos cuadrados generalizados, vamos a presentar el estimador de mínimos cuadrados generalizados y el estimador de mínimos generalizados factibles. O sea, vamos a presentar quién sería ese GLS factible en términos generales. Y así vamos a poder aplicar ya directamente esto de aquí, estos pasos de aquí, ¿no? O sea, vamos a buscar este estimador, beta gorro MSG y el beta gorro MSGF, ¿no? Mínimos cuadrados generalizados factibles. Esos dos. ¿Sí? Eso ya creo que lo vamos a poder en la próxima clase. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Aquí puedes ver una estimación donde tienes la variable dependiente, que es riqueza financiera, y los regresores son ingresos, edad menos 25 al cuadrado, sexo masculino, ¿no? No recuerdo qué es este E401K. Creo que esto es una dummy, si es que tiene mayor, su patrimonio es mayor a esa cantidad. Intercepto. Entonces, miren, acá tienes 4 estimaciones, ¿no? 2 de MCO, que sería la primera y la tercera, es estimación de mínimos cuadrados ordinarios, y la segunda y la cuarta, que es mínimos cuadrados ponderados. ¿Cuál es la diferencia entre la 1 y la 2? Es que uno es mínimos cuadrados ordinarios y la otra es mínimos cuadrados ponderados. Miren cómo cambia el coeficiente y cómo cambia el error estándar, ¿ah? Aquí está cambiando el coeficiente y el error estándar. Y entre la 1 y la 3 son de mínimos cuadrados ordinarios, solamente que en la 3 tienes más regresores, 3 regresores más. O sea, la columna 1 y 2 son regresiones simples y la columna 3 y 4 son regresiones múltiples. La columna 2 es mínimos cuadrados ponderados para el modelo simple y la columna 4 es mínimos cuadrados ponderados para el modelo múltiple. Aquí lo más importante que reparen es que tanto los coeficientes como los errores estándar son distintos. Entonces, eso pasa con mínimos cuadrados ponderados, ¿no? Está generando no solamente errores estándar distintos, sino también coeficientes estimados distintos. Y esto se debe a que estás transformando. O sea, la variable dependiente, cuando estimas mínimos cuadrados ponderados, la variable dependiente es una variable dependiente transformada. Los regresores también son transformados, ¿no? Por eso los valores de los coeficientes estimados salen diferentes. Y acá tienes la estimación por mínimos cuadrados ponderados de la ecuación para, nuevamente, la riqueza. Y estos mínimos cuadrados ponderados, ¿no? Con errores estándar no robustos y con errores estándar robustos. Hemos hablado de las fórmulas para calcular errores estándar no robustos y errores estándar robustos. Lo vamos a mencionar en la próxima clase también. Pero aquí sí puedes ver que
para la misma estimación sería la columna 4, ¿no? La columna 4, aquí está en mayor detalle. La columna 4 con errores estándar no robustos y la columna 4 con errores estándar robustos. Y los errores estándar son distintos. Y siempre hemos dicho que se prefiere trabajar con errores estándar robustos, ¿no? Los coeficientes estimados son iguales, pero los errores estándar distintos. Porque los no robustos son calculados con la fórmula clásica y los robustos son calculados con otra fórmula, ¿sí? La fórmula para calcular errores estándar robustos, que eso lo vamos a ver también, lo vamos a recordar la próxima clase, que sería el día lunes. Bueno, entonces ya casi hemos terminado heteroelasticidad. El lunes daremos algunos apuntes más. Mencionaré esto también de mínimos cuadrados generalizados. Y con eso habremos culminado heteroelasticidad y podremos empezar el siguiente tema, que es autocorrelación. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda. Recuerden que mañana no hay clase, ya nos veríamos el lunes. Y espero que la próxima semana también recuperemos las 4 horas que nos faltan y ya con eso habríamos recuperado todo. Bueno, entonces nos quedaríamos aquí. No se olviden avanzar su trabajo, deben entregarlo el sábado 28 a más tardar. Si tienen alguna duda del trabajo, también pueden hacer sus preguntas, ¿ya? Por este medio, por el chat, etcétera. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Nos vemos el día lunes presencialmente. Buenas tardes.